Para la preparación de un cable .500 vamos a requerir de las siguientes herramientas. Un separador de mensajero, se utiliza para retirar el mensajero del cable .500. Una banana cúter o cegueta para realizar un corte uniforme del cable .500. Un pela chaqueta, pues, como bien lo dice el nombre, sirve para retirar la chaqueta del cable .500. Necesitamos un coring o preparador de cable, herramienta utilizada para la preparación del cable .500. Vamos a necesitar pinzas para hacer corte del central. Vamos a necesitar un pela vivo, un limpiador de cable central para precisamente limpiar cualquier suciedad que haya en el cable central. Debe ser de acrílico para evitar daños en la superficie del conductor o del cobre. Vamos a necesitar destornilladores, llaves expansivas para ajustar los conectores, una cizalla en caso sea necesario cortar el cable como tal, mangas termoencogibles para proteger de la intemperie al finalizar la conexión. Tenemos un dispositivo, en este caso un multitap, un 23x8 y conectores de 2 piezas, en este caso .500, para la preparación. Para la preparación del cable debemos de tener en cuenta los componentes del cable .500. Este es un tipo de cable que tiene su chaqueta, tiene su línea de mensajero o su cable mensajero para anclaje, ¿sí? Las partes internas del cable tenemos, recordemos, la chaqueta, el segundo conductor o conductor externo, el aluminio, y un conductor central, ¿sí?, donde viaja pues las señales como tal, y tenemos el dieléctrico. Para preparar el cable, lo primero que debemos de tener en cuenta es retirar el mensajero del cable como tal. Para eso utilizamos el separador de mensajero. Aplicamos un poco de fuerza y retiramos el mensajero ahí. Este mensajero se utiliza para tensionar el cable como tal. En este caso, pues lo vamos a aislar por cuestiones de seguridad. Generalmente nos queda una suciedad debido a la unión entre el .500 y el mensajero. Eso lo podemos retirar con el mismo pela chaqueta, que contiene una pequeña lija que nos permite hacer ese retiro. Simplemente lijamos. De seguido, por ejemplo, el pela chaqueta que viene ajustado al diámetro del .500, asimismo el preparador de cable, debemos tener en cuenta que tener un coring que trabaje para un diámetro de cable .500, que es el calibre que estamos operando en estos momentos. Luego vamos a utilizar una banana o la banana cúter. En caso de no tener la banana, es posible usar una cegueta. El propósito de ambos es realizar un corte uniforme para hacer la conectación del conector. El corte lo debemos hacer de la siguiente forma, girando y presionando el corte de la banana. Como ven, es un corte uniforme. Podemos hacerlo también con la cegueta. Un corte uniforme. Continuamos la preparación utilizando el pela chaqueta. Debemos tener la dirección del pela chaqueta. Vemos la cuchilla, debe estar ajustado al diámetro del cable, en este caso un cable .500. El retiro o el proceso, el uso de la herramienta se hace tal como se ve aquí en la presentación. Simplemente es girar, haciendo un poco de presión hacia el cable. Normalmente, siempre cuando se van aquí aproximadamente 10 a 12 centímetros, se puede realizar ya el corte de la chaqueta que vamos a retirar. Para retirarla, seguimos girando, pero con presión hacia afuera, en sentido contrario, evitando dañar el conductor externo. De esta forma, tenemos ya la chaqueta retirada, tenemos el aluminio puesto para utilizar la siguiente herramienta, que es el coring. Al uso del coring debemos tener en cuenta igual
La herramienta debe ser un coring que trabaje a punto 500. Para ello revisamos las características del equipo, de la herramienta. Uso del coring, igual, esto actúa como una broca, entonces vamos a hacer presión girando hacia el cable. Se gira. ¿Hasta dónde debemos de girar? La herramienta tiene una muesca que nos permite visualizar cuando el central llegue a ese punto. Cuando llegue allí y veamos el central por la muesca, debemos de dejar de girar el coring y allí ya podemos retirarlo. Entonces seguimos girando la herramienta. Ya podemos ver expuesto el central, ¿sí? Ya en ese punto podemos retirar el coring. Ahora, para retirar el coring es importante igual hacer una presión hacia afuera o en sentido contrario como lo veníamos haciendo. Ahí hicimos el coring. Retirar el coring, verificamos de que el aluminio, segundo conductor, no quede deforme en este punto para evitar problemas al colocar las piezas del conector, ¿sí? Como podemos ver, el central queda con suciedad. Para ello vamos a utilizar el pelavivo, ¿sí? Retirar el coring y verificar el estado, cómo quedó el cable, vamos a hacer el corte del central. Para ello utilizamos las medidas que nos especifican cada tipo de conector. Este es un conector de 2 piezas, ¿sí? Como podemos ver, y tiene una muesca o una guía para el corte. Se puede ver en el video. La medición se hace de la siguiente forma, ¿sí? Y el corte lo vamos a hacer utilizando un cortafrío. Entonces aquí hacemos la medición y marcamos. Este diamante debemos de cortar a la mitad mirando el alicate o el cortafrío hacia adentro, con cara hacia adentro, para que quede el corte bien realizado. Cortamos a la mitad, giramos 90 grados y cortamos completamente. A eso es lo que le llamamos un corte punta de diamante. No debe ser plano para evitar daños en las partes internas o donde el conector o el central internamente hace su contacto. Luego de verificar o realizar el corte, vamos a utilizar el pelavivo para retirar la suciedad que queda en el central, evitando tocar el central, ya que podemos generar suciedad o sulfatación en el central si cae sudor o algún tipo de humedad. Se debe garantizar que el cable quede completamente limpio. Recordemos que las señales viajan por la superficie de este conductor y al no haber un correcto contacto vamos a tener atenuaciones considerables al punto final, en este caso un multitap, un pasivo o un amplificador. Debemos de verificar también el estado de las herramientas que estén en buen estado. Este proceso jamás debemos de realizarlo con un alicate o con un exacto o bisturí. Ubicamos, ya teniendo el cable correctamente preparado, vamos a utilizar las piezas del conector. Primero ubicamos una en el cable, esta pieza debe ir aquí, y la segunda pieza va a ir al pasivo al cual queremos hacer la conexión. En este caso tenemos un multitap, verificamos puertos de entrada, puertos de salida del dispositivo. Tenemos internamente sus puertos de contacto llamados prisioneros o pin de acople. Entonces, debemos de desapinar primeramente para ingresar el conector. Continuando con el proceso, es necesario medir el pin del conector que vamos a conectar, en este caso en un multitap. Verificamos, aquí tiene unas marcas, unas guías para hacer la medición. La hacemos de la siguiente forma. Podemos ver caucho negro en la muesca
y el extremo pues donde voy a hacer el corte en la marca o en la guía. Usamos el cortafrío, mucho lo que debemos de cortar. Ya habiendo desapinado el tornillo, el contacto del multitask con el conector, pues procedemos a hacer la conectorización. Aseguramos este punto. Para eso ya vamos a utilizar las llaves expansivas. Podemos usar llaves fijas, la rosca. Aseguramos una pieza en el dispositivo y luego sí, ya habiendo realizado la respectiva medición, la utilización del conector, recordemos colocar el termoencogible para la protección de esa conexión luego de realizada el proceso. Verificamos nuevamente la medición en el tamaño correcto, colocamos el dispositivo y simplemente ya enroscamos. Realizamos el ajuste realizando presión o girando. Finalizando la conectorización, debemos verificar el estado del conector. Cuando sé yo que un conector está bien ajustado, debo verificar que la línea divisoria entre las dos piezas debe desaparecer y los dos conectores, las dos piezas se deben de ver como si fuese uno solo. Como podemos ver, queda expuesto el aluminio en ciudades costeras y donde pues, la corrosión es demasiado alta. Es prioritario utilizar el termoencogible para realizar una protección debidamente ajustada al dispositivo y evitar problemas de conectación futuro. Terminamos el proceso apinando el dispositivo. Un ajuste, listo. Colocamos los tapones correspondientes. Ajustamos. Y podemos dar por terminado el proceso de conectorización del cable .500 en un dispositivo pasivo.